Para la siguiente ponencia nos hace favor de acompañarnos la doctora Yolanda González Hernández. La doctora Yolanda es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y un doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM, así como estancias postdoctorales en el St. Giles Laboratory of Human Genetics of Infectious Disease de Rockefeller University en New York, en Estados Unidos, y además tiene una licenciatura en psicología en la Universidad Latinoamericana. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas D y jefa del Departamento de Investigación de Microbiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En la academia ha impartido 15 cursos sobre aplicaciones de citometría de flujo y se desempeña como profesor de asignatura A en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde imparte las bases moleculares y bioquímicas de la respuesta inmune hacia Mycobacterium tuberculosis. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología y miembro fundador del capítulo de citometría de flujo de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Dentro de sus áreas de investigación se encuentran la inmunología de la tuberculosis pulmonar, TBMFR, los exosomas como biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento de la TBMFR, el perfil inmunológico en pacientes pediátricos con tuberculosis y los factores inmunológicos de susceptibilidad en pacientes con tuberculosis y diabetes mellitus tipo 2. El día de hoy, la doctora Yolanda nos presentará el tema la tuberculosis pulmonar multifármaco resistente y con resistencia extendida, un problema creciente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Antes de iniciar, pues agradeciendo a los organizadores de este evento por su invitación. Y bueno, si vamos a hablar de resistencia, pues tuberculosis es un ejemplo de ello, ¿no? Porque, como sabemos, es una enfermedad muy antigua que no hemos podido controlar. Entonces, nada más a manera de recordatorio, ustedes sabrán que no me pasa. Tenemos unos problemas técnicos aquí. Ahorita los solucionamos. Les comentaba, a manera de introducción, bueno, como ustedes ya saben, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Entonces, todas las enfermedades de vía respiratoria, pues afectan principalmente los pulmones. Y en el caso de tuberculosis, no es exclusivo de los pulmones, sino que también puede haber enfermedades que son extrapulmonares. Entonces, aunque la enfermedad pulmonar es la más frecuente, pues no es la única, ¿no? Y la tuberculosis es una enfermedad que si no se trata, el paciente va a fallecer. Entonces, es de ahí la importancia que tenemos. Y bueno, aunque muchas personas crean que la tuberculosis está erradicada, incluso políticos, no es así. Entonces, es importante tenerla en cuenta y tratar de controlarla. Bueno, entonces, entre los síntomas frecuentes, pues son parecidos a todas las enfermedades respiratorias. Queda tos, básicamente con flemas. Esta tos puede durar, es una tos persistente, básicamente puede durar 15 días, un mes, que es cuando el paciente acude a atención. Tiene características importantes como es la sudoración nocturna, también tiene fiebre, vespertinas, y todo esto va empeorando hasta que el paciente, hay un momento en que empieza a expectorar, es decir, toser con sangre. Entonces, ese es como el síntoma de alarma, ¿no? Cuando ya acuden a la atención médica. Entonces, este es una enfermedad que no se atiende inmediatamente, sino que hasta que ya está avanzada y los síntomas, ya las bacterias ya están afectando una buena parte del sistema respiratorio. Estamos haciendo tiempo para que se ponga la presentación. A ver si, sí, les sigo platicando. Bueno, entonces, también la tuberculosis recordemos que la tuberculosis fue identificada ya hace más de 100 años por Robert Koch. Entonces, Robert Koch
identificó al bacilo como Mycobacterium tuberculosis, el causante de la tuberculosis humana. Y esta identificación es el primer paso pues, para poder controlarla o para poder atacarla, ¿no? Entonces, una vez que se descubrió el agente causal de la tuberculosis, que fue un 24 de marzo y es el día que se celebra el Día Mundial contra la Tuberculosis, ya se pudo tratar de hacer algunos esfuerzos para controlarla. Y posteriormente fue ahí cuando se hizo unos años más tarde la generación de una vacuna, la vacuna BCG. Y esa vacuna BCG se tenía muchas esperanzas porque decíamos, bueno, ya vamos a tener una vacuna que sea capaz de prevenir las infecciones. Desafortunadamente no fue una vacuna como en el caso de la viruela que prevenía efectivamente la enfermedad, sino que no fue lo que se esperaba en ese momento. Entonces, seguimos sin verla, ¿verdad? Entonces, esta vacuna ya, miren, ya, por fin se pasó. Pero ya les conté varias de las diapositivas. Entonces, esta que era solamente las enfermedades respiratorias, que vean aquí, es igual, ya lo conocen todos muy bien, porque es el mismo caso de COVID, ¿no? Que se transmite por vía aérea, principalmente pequeñas gotas. Y lo que les comentaba de Robert Koch, que descubrió el agente causal de la tuberculosis, ¿no? Por eso conmemoramos este día. Y en ese tiempo se conocía la tuberculosis por muchos sinónimos, ¿no? Como tisis, consumpción, plaga blanca, todos estos nombres tenía hasta que después del agente causal se le nombró como tuberculosis. Y aquí está, como les decía, unos años después, en el 21, se generó la vacuna contra la tuberculosis llamada BCG. Como también él les decía, no había sido lo que habíamos esperado en el caso de otras vacunas. Y en el mejor de los casos, aunque es muy controversial realmente la eficacia que tiene la vacuna, los casos más optimistas es en que puede proteger un 50%, aunque en ciencia cierta no se sabe, porque definitivamente no previene la tuberculosis pulmonar. Y entonces, ¿por qué se sigue aplicando en México? Porque se aplica al nacimiento. Porque como todo, previene los casos graves de la tuberculosis, que es la teremeningia y la teredicemina en la población pediátrica. Entonces, nada más por esto se sigue aplicando al nacimiento. Este es en el sector público, en el sector privado ya es opcional. Y desafortunadamente es la única vacuna que tenemos disponible hasta el día de hoy, la BCG. Y no porque no se hayan hecho investigaciones, de hecho hay muchísimos recursos que se están invirtiendo para una nueva vacuna contra la tuberculosis. El problema ha sido que BCG sigue siendo la mejor, aunque no da lo que tenemos. Y esta es la razón por la cual urgía o se vino lo que se conocía como la era de la quimioterapia. Y en esta lámina les presento una línea de tiempo de cómo es que se estuvo descubriendo los antibióticos y cómo es que se fueron ajustando en cada ciclo estos tratamientos para la tuberculosis. Bueno, iniciamos por ahí de la década de los 40, cuando se descubrió la streptomicina. Entonces, muy optimistas, pensaron que la streptomicina iba a curar la tuberculosis. Hicieron un estudio clínico por ahí del 46, solamente con la terapia con streptomicina, que en ese momento era lo que se sabía que era efectivo. Una monoterapia que lo único que provocó fue resistencia, ¿no? Entonces, teníamos ya cepas resistentes a streptomicina. Después apareció el descubrimiento del ácido paraminosalicílico, que es el PAS, la isoniazida, la piracidamida, la cicloserina, y todo esto permitió hacer un nuevo estudio clínico. Entonces, ahí de los años 50 se tuvo una terapia combinada que era streptomicina, PAS e isoniazida. Entonces, con estos tres, vean el régimen de tratamiento, 24 meses de tratamiento. Entonces,
Era muy largo y ya se me cambió. Era muy largo. Ay, perdón. Pero era efectivo, ¿no? En este tiempo, pues era lo que se tenía. Y así es como estaban tratando a los pacientes con tuberculosis. En el pasar de los años, en la siguiente década, bueno, pues ya hubo otros descubrimientos de más antibióticos y lo que se hizo o los esfuerzos que se trataban de hacer es de tratar de recortar el régimen de tratamiento porque pues 2 años es muchísimo, ¿no? Entonces, con el descubrimiento del etambutol, lo que hicieron, de la etionamienda, perdón, hicieron un cambio, reemplazaron el PAS y tuvieron este esquema, ¿no? De streptomicina, isoniazida y etionamida. 18 meses, pues ya le bajaron, ¿no? Ya es menos. O sea, sigue siendo muchísimo tiempo, pero sí se acortaban los tratamientos. Y como vemos aquí, para la década de los 60 ya teníamos todos los nuevos antibióticos, sobre todo la rifampicina. La rifampicina es uno de los medicamentos más efectivos contra la tuberculosis. Y con esto, nuevamente se hizo otro estudio clínico, ajustando el tratamiento, ahí por la década de los 70, donde se incorporó la rifampicina. Y esta rifampicina se une a la streptomicina, la isoniazida y el etambutol. Entonces, este es un régimen de tratamiento de 9 a 12 meses. Entonces, se logró acortar el tratamiento a 1 año. Entonces, eso, pues, fue muy bueno, ¿no? Y nuevamente, casi una década después, hicieron un nuevo cambio, un ajuste en el tratamiento, en el esquema de tratamientos contra la tuberculosis, donde se reemplazó la streptomicina, que de por sí ya había muchas cepas resistentes, por la piracetamida, y tenemos estos 4 medicamentos, ¿no? La isoniazida, la rifampicina, la piracetamida y el etambutol. Y este da un régimen de tratamiento de 6 a 8 meses. Y es el tratamiento que tenemos hasta ahorita para la tuberculosis farmacosensible. Una historia diferente son las cepas resistentes. Pero entonces tenemos este tratamiento muy largo porque, como ya les platicaron, bueno, los esquemas de tratamiento normalmente son 7, 14 días, ¿no? Y aún así el apego al tratamiento es malo. Nos dicen por 5 días y nosotros lo tomamos 3 o 2. Ahora imagínense aquí con estos esquemas, ¿sí? Entonces, este es el panorama general de tratamiento de la tuberculosis. El problema es esto, la resistencia que se ha venido generando a través del tiempo. Y la resistencia, a manera de recordatorio nada más, acuérdense que es selección de cepas que naturalmente son resistentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si un paciente se trata con un solo antibiótico, por ejemplo, la isoniazida, va a haber, por cada 1.000.000 de bacilos, va a haber uno que es resistente. Es decir, vamos a matar al 999.9%, va a quedar uno vivo, uno resistente seleccionado. Este va a empezar a crecer. Tengo problemas aquí con el apuntador. Va a empezar a crecer. Ok, este funciona mejor. Y vamos a ver que en un lapso de unas 2, 8 semanas, bueno, va a haber, ¿no? Ya hasta 1.000 bacilos por cada 1.000.000 de bacterias. Y a esto se le conoce como la resistencia adquirida, ¿no? Y la resistencia adquirida generalmente es el resultado de una mala terapia farmacológica. Entonces, esta es otra manera de representarla. Aquí con uno que quede, vamos a ver que va a haber una selección, va a haber un crecimiento y después esta cepa va a poder transmitirse hacia un hospedero diferente. Ese es el problema, ¿no? Entonces no vamos a estar contagiando con cepas sensibles, sino cepas resistentes ahora en este sentido. Y hay un cálculo que ya se ha hecho específicamente para los antibióticos que son efectivos para la tuberculosis, con
qué frecuencia aparecen estas cepas resistentes. Entonces, aquí, por ejemplo, isoniazida y rifampicina son los fármacos más efectivos, les había comentado. Y la frecuencia aparece aquí como en una bacteria en 10 a la 5, 10 a las 6 bacilos, o 10 a las 7, 10 a las 8, y así, con todos los demás fármacos que tenemos disponibles. Entonces, la resistencia es algo que siempre va a estar presente, que como ya les mencionaron, es algo que vamos a tener que estar lidiando todo el tiempo con ello. Y en el caso de la tuberculosis, ya esta diapositiva me gusta, pues ya es viejita, pero refleja muy bien qué es lo que está pasando con las cepas resistentes. Empezamos a dar tratamiento, baja el tratamiento, empiezan a disminuir los bacilos sensibles, disminuyen a lo largo del tiempo, este es en meses, acuérdense que es un tratamiento muy largo en el caso de la tuberculosis. Pero ¿qué empieza a aparecer? Si damos una mala terapia, empiezan a aparecer las cepas resistentes. Entonces, este es un fenómeno de caída y subida. Y para el término del tratamiento, que yo esperaría que a los 6 meses ya se tuviera curada la tuberculosis, bueno, pues empieza a aparecer síntomas y signos de tuberculosis nuevamente, pero en este caso, resistente. Y ese es un problema, ¿no? Para el control de la tuberculosis. Hay varias definiciones que hay que tomar en cuenta en el caso de la tuberculosis, dependiendo del tipo de resistencia que ya les han hablado también, pero bueno, ya sabemos que la monoresistencia es aquellos pacientes que que tienen una cepa de Mycobacterium tuberculosis resistente a un medicamento, en este caso de primera línea. Polirresistencia son aquellos bacterias que van a presentar resistencia a más de un medicamento de primera línea, como menos, exceptando isoniazida o rifampicina simultáneamente. O sea, son poliresistentes, pero no incluyen esos dos bacterias. ¿Por qué no las incluyen? Porque esto ya pertenece a la definición de multifármaco-resistencia, de TBMFR o de MDR. Entonces, la definición es que va a ser resistente a los dos fármacos más efectivos, isoniazida y rifampicina. Y bueno, después de esto que tenemos, pues tenemos a la tuberculosis con resistencia extendida. Entonces, este va a ser resistente a isoniazida, a rifampicina, y además va a ser resistente a más de una quinolona o a uno o más de los 3 inyectables de segunda línea, que serían la kanamicina, micacina y capreomicina. Entonces, estamos ahora sí que en una etapa de la resistencia. Y esto trae muchas implicaciones, ¿no? Ahorita no tenemos datos tan recientes de las estadísticas acerca de las resistencias en tuberculosis, y con la pandemia, bueno, pues todo está atrasado. Entonces, los datos que tenemos ya son de unos años atrás, pero aquí ejemplifica muy bien lo que está pasando en la realidad, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos pocas monoresistencias, que son las verdes, tenemos algunas polirresistencias, pero la mayoría de los casos son multifármaco resistentes. Y aquí en este tiempo ya empezaban a aparecer estas moras, que son las XDR. Ahorita ya tenemos más. O sea, estas cifras ya están cortas, ya ha evolucionado mucho la resistencia y la pandemia no ayudó. Entonces, de hecho, se nombraba la tuberculosis como la pandemia olvidada, ¿no? En COVID, pero bueno, en COVID se olvidó todo. Entonces, vamos a retomar todo esto. ¿Y por qué son los fármacos más efectivos contra la tuberculosis, la isoniazida y la rifampicina? Pues porque inhiben básicamente aquí la síntesis de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis, que es una pared rica en lípidos de muy difícil eliminación, y la rifampicina va a inhibir la síntesis de el RNA, ataca a la RNA polimerasa. Entonces, por eso son los más efectivos. Tenemos estas opciones, ¿no? Que también pueden atacar sobre la pared de la micobacteria, como la cicloserina,
las aminas. Aquí también a nivel de replicación tenemos el PAS, las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos, pero no son tan efectivos. Entonces, una vez que tenemos resistencia a isoniazida y a rifampicina, la efectividad baja considerablemente. ¿Cómo estamos? Como les digo, no son datos actualizados, pero eso ya nos puede dar un panorama general de cómo estamos. Estábamos en el siglo XXI de la situación, tanto en las Américas como en México. Bueno, pues en cuanto a esquemas de apoyos económicos, no ha sido el problema. ¿Qué tenemos aquí? Si vemos en la última década, del 2000 al 2015, estas barras en gris que muestran que se ha incrementado la cantidad de ingresos del Fondo Mundial que se da a los programas de tuberculosis. ¿Y qué vemos? En los círculos verdes tenemos los nuevos casos. Ay, perdón, ahora sí se cambia. Sí, tenemos los nuevos casos de tuberculosis. Y miren, si ven este punto y lo jalamos hacia acá, sigue siendo el mismo. O sea, no han funcionado los programas. Y no solo eso, ahora vemos los azules y estamos viendo que se incrementan y estos son los casos reales que no están tratados. Entonces, se está haciendo una brecha y no ha sido por cuestiones económicas que, como bien saben, se ha invertido mucho en el control de la tuberculosis. Aquí se avanzaba ahora sí. Ahora, esta es la situación global que tenemos. Definitivamente, nosotros no somos el país que tiene más tuberculosis. O sea, los países, las áreas con más tuberculosis son las áreas, es en África y es en Asia. Entonces, esos son los mayores casos de tuberculosis, pero está en todo el mundo. En todo el mundo está la tuberculosis. Ese es el panorama de la tuberculosis en general. Este es el panorama de la tuberculosis con resistencia, con con resistencia a fármacos. Vemos más o menos un panorama igual. No es que se esté controlando aquí, porque los colores indican qué tan frecuente es. No es que haya una disminución, es el problema de la notificación de casos, que también esa es otra de las situaciones en tuberculosis. Y vean ahora este panorama de los casos, de los países que han reportado por lo menos un caso de XDR. Si aquí con la multidrogoresistencia ya teníamos un problema, ahora vean acá. O sea, ya estamos, se ha dicho que todos los países que presentan un caso de farmacoresistencia ya tienen casos de resistencia extendida, de MDR. Y bueno, entonces, esta es la situación. Ahorita ya seguramente hay más países en rojo con notificación de casos. Ya cuando actualicen los mapas y las incidencias, vamos a conocerlos de manera exacta. Y vean, este es un comparativo ahora entre las cepas multidrogoresistentes y las cepas con resistencia extendida. ¿Qué tenemos aquí? Siempre cuando se pasa una cepa resistente es más difícil controlarla. Entonces, en el caso de las bacterias que son farmacosensibles, ahorita andamos como en el 80% de la eficacia del tratamiento. O sea, de 100 pacientes que se tratan, el 80% se cura. Hay 20% que no. ¿Qué pasa cuando se da tratamiento para la tuberculosis que presentan cepas multidrogresistentes? Pues miren, en el 2007 era muy bajo, 38%. Se ha ido recuperando a un 57%, pero si le vamos a decir a un paciente que va a tener un régimen de tratamiento de 2 años con efectos secundarios, algunos irreversibles, y que tiene 50% de probabilidad de curarse, eso no es alentador. Entonces, sí estamos en un problema, casi que un volado, se cura o no se cura. Y
tenemos, perdón, aquí, las XDR. Bueno, pues esto todo está peor, ¿no? Ya cuando tienen resistencia extendida, vean, iniciamos aquí con un 12%. Se ha incrementado la eficacia, pero tenemos un 29% de eficacia en tratar la tuberculosis con resistencia extendida. Entonces, esto no es halagador. Y aunque esto rojo indica las muertes, al principio aquí ya tenían XDR, no tenemos opciones de tratamiento, no hay fármacos que sean lo suficientemente eficaces para eliminar las bacterias y terminaban falleciendo. Este es otro problema. Estas barras que están en amarillas es el seguimiento. En México es muy difícil darle seguimiento a los pacientes porque involucra todo un sistema de salud, ¿no? A veces en países de primer mundo van a buscar a los pacientes, van a sus casas, les dan el tratamiento o los aíslan. En México, bueno, pues si tienen cita, les va bien, ¿no? Y estamos hablando de la Ciudad de México que tiene una atención muy buena, pero en las regiones donde hay alta tuberculosis, por ejemplo, en Chihuahua, en Guerrero, todos esos estados, en todos los estados, toda la ruta migratoria que tenemos, ahí es donde se están presentando los casos de tuberculosis. Y desafortunadamente sí, vienen por la migración. Y tenemos ahí un problema y no se les atiende, ¿no? Ese también es uno de los factores que han complicado el control de la tuberculosis en nuestro país. Ahora tenemos esto que les quiero mostrar, donde también viene, mire, desde 2011 que tenemos hasta el 2016. Esto viene por datos de la OMS. Y si vemos las barras moradas, son los casos notificados y los amarillos son los casos en tratamiento. Si vemos esas dos, decimos, pues es que tenemos se están tratando, por ejemplo, el 87.9% de los casos que se detectaron. Y acá ya alcanzamos hasta el 94%, miren, incluso aquí hay uno del 99%. El problema es que solamente están tratando los que notifican. ¿Qué pasa con los que no se detectan? ¿Sí? Y que si vemos aquí, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Entonces, esto habla de serios problemas en el sector de salud. O sea, no solamente es que no tenemos antibióticos efectivos, no solo es que se están seleccionando cepas resistentes, sino que también no se están detectando los casos. Y si a esto le aunamos otras causas de resistencia bueno, otras causas que nos está llevando a la resistencia de los fármacos en la tuberculosis, pues es un panorama muy difícil, ¿no? Entre estas causas están principalmente esto. La tuberculosis a veces no viene sola, ¿sí? Viene con casos especiales, embarazo, personas que están lactando, en niños, en ciertos problemas, trastornos que tenía el paciente. Pero entre todos estos, hay dos enfermedades que hicieron que resurgiera la tuberculosis. Una de ellas es que no se las puse aquí, pero es VIH. El VIH trajo la tuberculosis otra vez a escena en todo el mundo. En los pacientes que tenían tuberculosis a menudo se infectaban, con VIH a menudo se infectaban con tuberculosis. Pero ahora la diabetes mellitus ha desplazado completamente a la tuberculosis. Y ahora hay más riesgo de tener tuberculosis si se tiene diabetes que si se tiene VIH. Entonces, de hecho, en el INER, que es un hospital de tercer nivel que llegan casos complicados, el 50% de los casos con tuberculosis llegan con diabetes mellitus. Si bien la diabetes no es afortunadamente los hipoglucemiantes que se utilizan para el tratamiento de la diabetes no afecta los antibióticos como sí lo hacían los retrovirales en el caso de VIH. El problema es que hay que hacer un ajuste. El tratamiento que se da para la tuberculosis en pacientes con diabetes mellitus
no es el mismo, entonces se tiene que hacer ajustes y ahí ya entramos en otra etapa que es, ¿le damos tratamiento estandarizado o le damos tratamiento individualizado? Y bueno, el INER es uno de los pocos centros que están entrenados y autorizados para dar tratamientos individualizados. En otro caso, tienen que dar el tratamiento estandarizado. Bueno, entonces, la resistencia, como les decía, no es solo que hay una cepa que se seleccionó resistente y hay un paciente que no tiene un apego al tratamiento o un mal tratamiento. Es mucho más complejo. Y aquí les pongo, miren, para tratar de curar a un paciente portador de una cepa resistente, hay reto técnico, médico y social. ¿Por qué esos tres? Bueno, los técnicos, porque tampoco tenemos métodos tan efectivos para el diagnóstico de la tuberculosis. La vaciloscopía, que esa se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio clínico de cualquier estado, detecta el 80% de los casos. 20% se nos van a ir. En las ciudades donde tenemos otros métodos de diagnóstico moleculares, que eso lleva, como saben, siempre un costo mayor, pues sí, se puede aumentar. Pero pues no todos tienen esas mismas condiciones, ¿no? Otro es el costo del tratamiento. Un costo individualizado para la tuberculosis multifármaco resistente o con resistencia extendida puede ser hasta 900% mayor. Entonces, el tratamiento no solo es que el paciente llega y se le diagnostique tuberculosis, ahora se tiene que gestionar a nivel de Secretaría de Salud, a nivel de gobierno mexicano, que hay un tratamiento disponible para ese paciente. Entonces, eso lleva un costo adicional. Entonces, no vamos a poder tener suficientes tratamientos por el costo tan elevado si se sigue teniendo tantos casos de tuberculosis con resistencia. Ahora, hay que recordar que la eficacia de los fármacos antituberculosis de segunda línea o para los que tienen resistencia es menor. Cada que aparecen cepas con múltiples resistencias, la eficacia de los fármacos que se tienen disponibles es menor. El tiempo de tratamiento también va a ser mayor y dura 2 años. Eso sí, para la tuberculosis farmacoresistente y con resistencia extendida son 2 años o 25 meses incluso. Entonces, es mucho tiempo el que tienen que estar los pacientes tomando estos tratamientos. Esto va a llevar a que se tengan muchos efectos adversos, que los fármacos primarios, que tengamos una tuberculosis farmacosensible y la adherencia del paciente pues se va a ver comprometida, ¿no? Que era lo que les decía. 2 años de tratamiento es mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces los pacientes empiezan a no quererse tomar el tratamiento. Entonces, entre los programas mundiales que hay, es el tratamiento de tuberculosis bajo un esquema de DOT o TAE, que es el tratamiento estrictamente supervisado. Entonces, los pacientes tienen que ir a su clínica, no se les dé el antibiótico para su casa, porque no se lo van a tomar. Tienen que ir a la clínica, tienen que tomarse el medicamento y tienen que abrir la boca para que verifiquen que se tomaron el medicamento. Ese es el programa. Después, por la dificultad, aquí en México es muy difícil, sobre todo pacientes en las zonas rurales que hacen 1 hora para llegar al centro de salud. O sea, eso es inoperable. O sea, cuando hacen estos programas siempre tienen como una visión muy centralista de todo, ¿no? Sí, que vaya la enfermera, que vaya el médico, no contemplan esta situación geográfica que luego tenemos en muchos países. Alternativamente les dijeron, bueno, ya contemplando estos esquemas, dijeron, bueno, será suficiente con que hagan una videollamada y hagan lo mismo, se tomen el medicamento y abran la boca y un especialista pueda corroborar que se tomaron el medicamento. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes tienen internet, un teléfono móvil? Entonces,
son situaciones que sí abarcan a una población en cierta manera privilegiada, pero en las zonas rurales donde no se tiene acceso, pues es muy difícil y es donde más casos estamos viendo. Ahora, mayor dificultad para el envío de muestras y obtención de resultados oportunos y de calidad y pruebas de sensibilidad. También, este es un problema. No hay laboratorios especializados en todas las zonas rurales. Las baciloscopías son lo único que pueden hacer. Y cuando se quieren mandar muestras a los laboratorios centrales del estado para que les puedan hacer la prueba de resistencia, pues se topan luego con esto, ¿no? Como que la muestra fueron 3 horas en llegar, que no llega en óptimas condiciones, que no se conservó de manera adecuada, y esto dificulta que se hagan los diagnósticos oportunos, y sobre todo de las cepas resistentes. Y también se necesita o se requiere la atención médica especializada para la atención de la tuberculosis con resistencia y sus complicaciones o sus enfermedades asociadas, ¿no? En este caso, pues la diabetes mellitus. Es súper importante que el paciente con tuberculosis, que además presenta diabetes mellitus, tenga un buen control glucémico. Se manejen simultáneamente las dos enfermedades, porque si no se manejan las dos, difícilmente se va a poder curar la tuberculosis. Entonces, a veces solamente lo ve por un lado la tuberculosis y por otro lado la diabetes, pero se tienen que hacer sistemas de atención integral para que esto pueda mejorar. Y bueno, pues no olvidemos, ¿no?, que hay un costo adicional para el tratamiento de los efectos secundarios y de reacciones adversas que va a producir el tratamiento antituberculosis. Otitis irreversible en algunos casos, pero si no, pues el daño renal, el daño hepático, todo eso que hay que después continuar, así como ahorita con el COVID, el post-COVID, pues igual con la tuberculosis, la post-tuberculosis y el daño pulmonar. Entonces, es una situación, este es un panorama, es una situación compleja, pero que bueno, pues se tienen que ir ajustando para que esto funcione. Pero solamente así de una manera pues integral. Y aquí les muestro, en México, hay por ahí de los años 20, el Hospital para la Tuberculosis es se creó un hospital para atender a pacientes con tuberculosis. En las afueras del país central, porque ya no están las afueras, ¿verdad? Pero vean cómo está. Y ahí mandaban a los pacientes con tuberculosis porque no había tratamiento, estamos hablando de 1929, no había esquemas de tratamiento, ahí el tratamiento era alimentarlos bien y que les diera el sol, ese es el tratamiento. Después, bueno, pues sí estaba muy estigmatizado este hospital, porque decían, ay, ni se acerquen porque ahí hay con tuberculosis, y le cambiaron el nombre al Sanatorio Huipulco en 1938. Entonces ya no estaba solamente dedicado a la tuberculosis como tal. Empezaron a atender otro tipo de enfermedades y se convirtió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en el año 75. Y entonces ahora sí, ya es un instituto que ve todas las enfermedades respiratorias, entre ellas la tuberculosis, claro, que en este tiempo, bueno, pues fue uno de los centros COVID que mayor carga de trabajo tuvo, pero ahí estamos. Y específicamente, yo estoy en el Departamento de Investigación en Microbiología, que desde 1985 se ha dedicado al estudio, a la investigación de la tuberculosis pulmonar. Y les quiero presentar ya por último este trabajo que publicamos el año pasado sobre cómo podemos detectar de manera oportuna estas cepas multifármaco-resistentes, cómo podemos tener herramientas, otras herramientas para poder controlarlo. Y entonces aquí lo que tratamos de hacer es, o proponemos hacer, es un seguimiento con marcadores duales, con 2 marcadores basados en el hospedero
y basados en la bacteria. Cuando tenemos biomarcadores, hay mucha investigación que se ha dado. Hay muchos biomarcadores que tenemos asociados a tuberculosis. ¿Cuál es el problema de esto? Que a menudo pueden subir esos biomarcadores por otra causa, no necesariamente por la tuberculosis. 2 años es mucho tiempo y 2 años también es mucho tiempo para dejar abandonados a los pacientes. Lo único que se hace es que venga, que se les haga cultivo de expectoración y si en algún momento detectamos bacterias, pues ya sabemos que hubo un fracaso. Eso es muy tardío para los pacientes. Necesitamos métodos más rápidos que se puedan detectar. Y bueno, aquí lo que nosotros hicimos de manera general es cómo podemos tener una muestra de acceso fácil. En este caso, propusimos en suero, porque llegar al pulmón, pues es un procedimiento que no es viable, por todas las implicaciones y por el costo. Entonces, tratamos de analizar el suero, estos exosomas, que son pequeñas vesículas que son liberadas por muchas células, incluso las células que están infectadas son las que más liberan. Por su tamaño, que es el tamaño de un virus, puede migrar hacia la sangre periférica y ahí es donde los tratamos de analizar. Analizamos qué tenían dentro de estos exosomas. Si tenían microRNAs que nos dijeran que el hospedero está enfermo. Acuérdense que cuando hay una infección, muchos mecanismos inmunológicos se activan y esos son los que nos pueden dar como la señal de que alguien está enfermo. Entonces, buscábamos estos microRNAs, pero también buscábamos si había restos de la bacteria, restos como RNA. Entonces, analizamos un panel grande, pero solamente vimos que los canitos podía ser esta molécula de 30 kilodaltones y esta molécula que se llama 5KST. Son dos secuencias que logramos detectar. En cuanto a los microRNAs, pues tuvimos que hacer un screening muy grande, ¿no? Así como de 180 y ver cuáles eran los que podíamos tener diferencialmente expresados antes de tratamiento y a los 2 meses. Nuestra intención era poder seguir a los pacientes hasta los 24 meses de tratamiento. Eso es casi una misión imposible. Si a 12 meses fue muy difícil, 24 meses es prácticamente imposible. Porque los pacientes ya después de un año de tratamiento con tantos efectos secundarios ya no quieren saber de nosotros, de la investigación. Siguen su tratamiento médico porque pues se les ha estado diciendo, pero ya están en una situación muy complicada, ¿no? Anímicamente y difícilmente quieren seguir un protocolo por tanto tiempo, pero lo logramos hacer a 12 meses, que fue muy importante, a 1 año, y estos que están aquí en rojo son algunos de los mismos que logramos identificar diferenciados entre sin tratamiento y 12 meses de tratamiento. Este fue un pool de 5 muestras, porque la cantidad de RNA que necesitamos es muchísima. Pero bueno, con esto ya sabíamos y ya podíamos analizarlos muestra por muestra en cada uno de los meses. Y lo que les voy a presentar aquí son 2 grupos. Primero, los que tenían cualquier farmacoresistencia. Si era poli, mono, multidrogo, XDR. Cualquiera, todos están aquí conjuntos. Y acá está solamente el grupo de los multidrogos resistentes en la parte de abajo. Y vemos que se comporta exactamente igual. Por ejemplo, este Mirna se incrementa durante la enfermedad, tanto en el grupo general como en el de multidrogo resistente. El 223.3p también se está incrementado durante la enfermedad, independientemente de las resistencias. Y el LED75P, ese está disminuido durante la enfermedad. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que cuando el paciente responda al tratamiento, esto cambie. Por lo menos cambia, que se normalice a cómo está un grupo de personas que no tienen la infección. Entonces lo seguimos en el tiempo y aquí tenemos otra vez
los dos grupos. Este es el que tenía drogoresistencia y tenemos aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero estos son a los 3 y 5 meses de tratamiento, que es cuando el paciente ya deja de toser bacterias. Eso se llama expectorar. Entonces, ya la baciloscopía ya no se detectan bacterias y es cuando el tratamiento está empezando a hacer efecto. Y estamos viendo aquí, ¿no? Como hay un cambio en la expresión baja, mientras el 7 que estaba disminuido sube. En el grupo de multidrogoresistencia estamos viendo estos mismos mirnas, pero además mirna, que también se asocia con esta etapa clínica del paciente. Entonces estamos viendo cambios en el MIR20A3PA, en el 328 y en el LED7E3P. Pero era algo que no queríamos hacer. Pero si quitamos el grupo de los pacientes que tienen diabetes mellitus, porque no lo queríamos hacer porque todos los biomarcadores y los ensayos que estamos teniendo para el seguimiento de la tuberculosis, si están basados en el hospedero, no se pueden aplicar en ciertos grupos. ¿Cuáles grupos? VIH, inmunosuprimidos, diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque todos afectan la respuesta inmune o el metabolismo. Entonces, eso es una limitante. Nosotros queríamos encontrar un marcador que subiera para todos, independientemente si tienen diabetes o no. Pero bueno, cuando los quitamos solamente por análisis de los biomarcadores, vemos que este marcador se ve a tiempos tempranos, cuando se hace la baciloscopia negativa, se ve a tiempos cuando le quiten el inyectable, que es a los 6 meses, que también es ahí donde se empiezan a ver las resistencias, y se ve bien y se incrementa hasta los 15 meses de tratamiento. Entonces, es un buen candidato, muy buen candidato en personas con tuberculosis multiresistente sin diabetes. Con diabetes todavía falta más investigación, pero es alentador. Lo que veíamos aquí, nosotros esperábamos que si está abajo, todos subieran, pero eso no es así. Vean, hay unos que al contrario bajan, ¿no? Había como inconsistencia. Entonces dijimos, ¿qué tienen esos pacientes que no se comportan como el resto de los pacientes con tuberculosis multifármaco resistente? Y de ahí que teníamos que tener un doble marcador basado en la bacteria, en el microorganismo. Y este es un heatmap donde estamos poniendo pacientes, tiempos de tratamiento. Y en rojo, los que dieron positivos a uno o a otro, no sé si ustedes alcanzan a ver, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero son las dos proteínas, las de 30 kilodaltones y las 5-KST. Y esto no tendría que haber aparecido aquí. Estos pacientes no tenían que haber aparecido aquí. Y vemos que si estamos encontrando material genético de la micobacteria en esas microvesículas, posiblemente esté relacionado a vaya a estar relacionado a un fracaso. No, perfecto. Ya casi termino. Entonces no hay tanto problema. Y entonces, quiero cambiar la que sigue, pero creo que ya no me deja. Esta. Entonces lo que hicimos fue un análisis separando. Este es todo el grupo. Mirna, el LED7E5P, que es el candidato, aquí está en todo el grupo. ¿Qué hacemos si separamos los que no encontramos material genético de Mycobacterium y los que sí encontramos material genético? Los que no habían material genético, todos suben, todos suben. Los que sí tenían material genético, tenemos que unos bajan en lugar de subir, solo dos suben. Entonces, posiblemente, se requieren más estudios, pero posiblemente la combinación de estos dos métodos, tanto Mirna como esos antígenos, la proteína 30 kilodaltones y 5-KST, nos podrán distinguir de manera más temprana este fracaso farmacológico.
Hay dos que no logramos, no entraban en el cuadro, pero bueno, es difícil, ¿no? Abarcar. Ya con todo esto es un avance. Es ahorita lo que se tiene. No hay un método de seguimiento que no sea hacer baciloscopías y cultivos de micobacteria. La baciloscopía sí se hace rápido, pero el cultivo, que es el gold estándar, tarda 4 semanas, 5 semanas en crecer. Entonces, esto podría servir por lo menos como un punto rojo para analizar a estos pacientes. Y bueno, con esto me despediría. Estamos haciendo otras investigaciones en el grupo, otros investigadores que estamos ahí. Entonces, estamos tratando de ver otros métodos como fármacos de reposicionamiento que puedan servir de manera complementaria a la tuberculosis, así como estamos viendo algunos otros tipos de no medicamentos, por ejemplo, la vitamina D, algunos compuestos de origen de plantas, compuestos bioactivos que puedan ayudar. Entonces, es muy amplio lo que hacemos, pero como panorama general, pues se están haciendo otros esfuerzos, porque los medicamentos, los fármacos, no van a ser una opción, por lo menos para tuberculosis. No vamos a tener más fármacos que vayan a curar la tuberculosis. Entonces tenemos que ver desde otro punto de vista, con otros fármacos, como les digo, reposicionamiento, y con otros fármacos que activen a la respuesta inmune. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo solamente para una pregunta porque vamos un poquito atrasados. Entonces, ya por allá alzaron la mano. Entonces, esa sería la única pregunta para seguir con el itinerario. Gracias. Gracias, doctora, por su charla. Felicidades. En la diapositiva donde menciona los retos para el tratamiento y en uno de los puntos menciona que el tratamiento individualizado es mucho más caro que el tratamiento estándar primario. Y por ahí menciona que un costo adicional es el tratamiento de los eventos adversos. Pero ¿qué otros factores influyen en que sea tanta la diferencia de costo? Bueno, la diferencia de costos para la tuberculosis es por el mismo costo del antibiótico. O sea, recordemos que nosotros estamos en un esquema donde el costo real que se da para los pacientes con tuberculosis es un costo gobierno, precio gobierno. Si lo quisiéramos tener en precio comercial, pues sería muchísimo más caro. Entonces, el medicamento es muy largo. Hay que tener un esquema de tratamiento para los 2 años. Al paciente no se le inicia tratamiento si el gobierno no tiene todo el esquema completo para el paciente. Si se hacen en algunos lugares, está mal. Pero un paciente diagnosticado tiene que tener su tratamiento de 2 años, ya asegurado. Entonces, esto es una inversión pues altísima para el gobierno. Y es por el mismo medicamento que son más costosos. Son medicamentos sí más costosos, que son 2 años, no son 6 meses. Entonces se cuatriplica por el simple hecho de más antibióticos y por el mismo esquema de salud, que como les decía, el tratamiento del DOTS tiene que estar supervisado. Entonces va a tener que tener una atención médica que también incluye un costo y el seguimiento de todo el sistema de salud porque se tienen que estar reportando estos casos. Entonces todo eso suma. Y este tratamiento que les decía que es hasta 900 solamente es de los fármacos. No incluye el tratamiento de otro tipo de efectos adversos que se deriven de la tuberculosis. Ok, gracias. Muchas gracias.